una ópera. Compuso este señor que se llama Wolfgang Amadeus Mozart, y la cosa es que lo compuso a los 12 años de edad. Entonces, bueno, nosotros esto recollímoslo, estrenóse el montaxe fai un año e medio aproximadamente, faise mucho para escolares, tamén porque utilizamos la lengua asturiana dentro del espectáculo, y sobre todo hay un formato que es una ópera pequeñina, que no es tampoco el Oro del Ring, ni tan joyce, ni nada de esto que dura 5 horas, con una hora ya tenemos suficiente. Y hay una cosa prestosa de, bueno, 3 personajes y tal, pequeño formato, tampoco hay que sea demasiado, tengamos demasiadas aspiraciones a ese respecto, más que ustedes lo pasen bien y que sea divertido para pequeños, mayores y medianos. Más nada, agradecer la oportunidad que nos da de actuar en el Festival Arco Atlántico a la Asociación La Ribada, que es la encargada de hacer todas las cosas al rollo de la literatura y el teatro en este caso, y pedillos perdón ya de antemano porque se nos estropeó los diapositivos, y estas cosas de la última hora es lo que tiene, que fastidiosos los pinchos y salía ahí la letra de la ópera muy guapa, pero ya igual, porque van hasta el sentido perfectamente a la soprano, al tenor y al bajo menos, que canta menos, que ellos sí que canten mejor que yo. Vas a sentir perfectamente el texto, van a entenderlo todo perfectamente. Al rollo de eso, vamos a ver, sobre todo para los pequeños. La ópera son, me parece que son 10 cuadros o 11, no recuerdo yo ahora muy bien. Y entonces hay escenas habláis y escenas cantáis, ¿vale? Vais a sentir el impulso irrefrenable de aplaudir sobre todo a la soprano y al tenor, que son los que canten realmente. Pero eso solamente se puede hacer una vez que haya acabado la música. Entonces, como todo va muy bien compartimentado, y cuando acabe la música ustedes pueden aplaudir si así lo desean, llorar si así lo desean, esperemos que no, pero bueno, en todo caso estar ahí con los actores, con el público, con los cantantes, disfrutando de esta velada única e irrepetible. Enseguida estamos con ustedes. Muchas gracias.